Buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, continuaremos entonces donde quedamos. Por si acaso, antes que me olvide, mañana es feriado, así que no nos vamos a ver mañana. Nos vemos el viernes, ¿ya? Por si acaso. Entonces, mañana aprovechen para festejar el Día de Santa Cruz a su manera, ¿no? Bien, entonces, mañana no vamos a vernos. Bueno, estamos viendo entonces el, el proceso de dispensación. Habíamos estado hablando los pasos. Ya habíamos visto el paso de preparación y selección de los medicamentos para su entrega. Bien, es importante que una farmacia maneje un registro de entrega de medicamentos. Eso es independiente de lo que es su sistema contable o su sistema de inventario, ¿ya? Sino este sistema de registro es un sistema donde se anota lo que se entregó a cada paciente. No tiene que ver con la factura. Ya, es un registro en el cual se debería anotar el nombre del paciente, el que está en la receta, ¿no? Que se le entregó y las instrucciones que se le dio. ¿Ya? Eso es importante para que cuando el paciente tenga algún reclamo sobre la entrega del medicamento o alguna característica especial sobre lo que se le entregó. Entonces, en este registro se deberá registrar nombre, medicamento que se entregó, instrucciones que se entregó al paciente. ¿Ya? Luego nosotros procedemos a entregar el medicamento. El medicamento se lo va a entregar ya sea al paciente mismo, y como les decía ayer, en algunos casos, a algún representante, ¿no? Que puede ser a un familiar generalmente que está comprando la receta. Ya, no solamente es entregar el medicamento, sino hay que dar las instrucciones, claramente las instrucciones que se le entregó, ya, pero las instrucciones sobre lo que va a usar o cómo va a usar la droga, ¿ya? Además de los efectos adversos y cualquier información que sea necesaria, ¿no? Como cómo preparar, cómo guardar, conservación, eh, señales de alerta en caso de drogas que requieran estricto seguimiento, ¿ya? Bien, entonces es importante al entregar el medicamento no solamente entregarlo, sino explicar sobre el uso del medicamento. Más que todo, sobre los posibles efectos adversos que puede presentar ese tipo de droga. Algunas drogas tienen un montón de efectos adversos, ya lo han visto en farmacología. Sin embargo, hay que tratar de hacer notar por lo menos los que son de más cuidado, los que son más peligrosos o los que son muy incómodos, ¿no? Entonces hay que explicarle al paciente claramente esos efectos. ¿Ya? También se debe dar la frecuencia con la que tiene que tomar, por cuántos días debe tomar y la vía de administración, ¿no? Si es por vía oral, eh, para mascar, para tragar, para colocar debajo de la lengua, ¿no? Si es inyectable para intramuscular, endovenoso, etc. ¿Ya? Algunas otras cositas que son importantes explicar dependiendo del tipo de droga, ¿no? Por ejemplo, si ese medicamento se puede tomar antes, después o con unos medicamentos, ¿no? Eso depende de cada droga. ¿Ya? ¿Cómo lo debe tomar? Una explicación, porque algunas drogas tienen características especiales. Por ejemplo, la niclosamida, el paciente tiene que mascarlo bastante hasta que se deshaga para que se active el producto. Entonces, hay que explicarlo. Los, eh, los
antiácidos requieren tomarse con un poquito de agua. Los mucolíticos y los expectorantes requieren que el paciente consuma mucha agua, etcétera, ¿no? Esas cositas hay que explicar al paciente, ¿no? Cómo guardarlo, dónde guardarlo, peor si es una droga que requiere características especiales como la que necesita refrigerarse, ¿ya? O de repente, algunos, por ejemplo, las amoxicilinas que vienen en jarabe, una vez que se preparan, ¿cuánto tiempo tienen de duración? ¿Ya? Una amoxicilina, por ejemplo, una vez preparada, solamente te da 10 días para consumirlo. Después de eso, se arruina. Una penicilina endovenosa, la penicilina sódica, una vez preparado, dura 24 horas, ¿no? Porque viene en un frasco ampolla grande y generalmente se usa cada 6 horas cierta cantidad, pero la ampollita va a durar 24 horas. ¿Ya? Entonces, esas características hay que explicar, ¿ya? Es necesario que nos aseguramos que el paciente entienda lo que le estamos diciendo. Puede que ustedes le den una explicación espectacular, pero puede que el paciente no entienda. Entonces deben preguntarle si está entendiendo, si es necesario repetirlo o dárselo por escrito. Algunos pacientes incluso es necesario escribírselos con letra grande, ¿no? A menos cuando tienen problemas visuales, ¿ya? Bien, entonces, no se olviden que debemos siempre tratar a los pacientes con respeto, eso habíamos visto cuando hablábamos de relaciones humanas, un tratamiento adecuado, dar una buena información, lo más amplia posible, dependiendo del tipo de paciente y la droga, ¿ya? Y algunas otras informaciones dependiendo de lo que ustedes vean la necesidad, ¿ya? Bien. Eso entonces sería los pasos para la dispensación. ¿Ya? En cuanto a lo que es el entorno de servicio, o sea, el lugar donde se recepciona la receta y se atiende, ¿ya? La parte física, ¿ya? Bien, debe ser un lugar adecuado solamente para la dispensación. Bueno, en una farmacia de las que ustedes conocen privadas, pues tienen su propio ambiente de dispensación. Pero cuando hablamos de farmacias institucionales, a veces solamente es una ventanilla y eso está para aclarar eso, que debemos tener un ambiente para poder realizar las tareas ya de preparación y entrega de los medicamentos. ¿Ya? Hay farmacias que dividen su ambiente de dispensación en tres partes. Un área de recepción, donde reciben la receta, la validan. Un área de preparación ya del producto que se va a entregar y un área de entrega. Ya hay farmacias, por ejemplo, si ustedes visitan farmacias como la farmacia Cañoto, por ejemplo, te van a recibir en un área y hay personal adentro que está preparando lo que ustedes han pedido en la receta y por otro lado te entregan tu pedido, ¿no? Y entonces lo podemos dividir así. Es importante que sea un lugar obviamente adecuado para la atención, limpio, cómodo, iluminado, que tenga lugares donde la persona pueda sentarse a aguantar un rato la fila, o también distraerse un poco como lo que han hecho, por ejemplo, con las farmacias Chávez o las farmacias Farmacor, donde aprovechan ese momento para también ofertar otros productos. Por eso han de ver que las farmacias Farmacor y Chávez han puesto, antes de llegar al área de lo que es la dispensación, han de ver que han puesto estantes para que la gente vaya mirando otros productos y aprovechan para vender otras cosas. Así también la gente se mantiene un poco distraída mientras le llega su turno. ¿Ya? Bien. Es importante que el área donde yo tenga los medicamentos que uso para dispensar estén de forma ordenada
y limpia, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿ya? De estar ordenada de tal manera que sea lo más fácil para el farmacéutico moverse entre estas gavetas, puede identificar con facilidad el medicamento, ¿ya? Y poder obtener rápidamente el producto. Hay varias formas de ordenar los medicamentos, ¿ya? A veces a un medicamento requerirán un área de refrigeración, es necesario tenerla también a mano, de fácil acceso, y siempre hay un área donde están los medicamentos que requieren bajo cuidado, que suelen estar bajo llave, y la llave la suele tener el regente farmacéutico, que generalmente es una licenciada en farmacia. Bien, entonces, por lo tanto, los medicamentos deben estar de forma organizada en los estantes, que se mantengan visibles, debidamente identificados. Además, que tengan temperatura, luz y humedad adecuada para que se conserven. ¿Ya? Eso vamos a ver en el siguiente tema. Bien, en cuanto a nosotros que nos dedicamos a dispensar el medicamento, cosas que son importantes. Algunas son obvias, pero es importante aclararlas, ya porque a pesar que son obvias, no las cumplen. Ya primero, siempre debo estar adecuadamente identificado. Eso acuérdense que incluso es un derecho. ¿Ya? Bien. A ver, esperemos, la tengo. Vamos a ver. Bien, ahora sí. Bien, debemos estar entonces debidamente identificados. No se olviden que eso es un derecho dentro de los pacientes, ¿ya? Debemos mantener una higiene personal de forma adecuada, mantenernos pulcros, ya con nuestro uniforme que ya hemos hablado cuál es, su pijamita, ¿ya? Y en estos días, su gorrito, su barbijo y sus guantes, ¿no? En estas temporadas de epidemia. Fuera de epidemia, basta con que estén con un uniforme con su pijamita y adecuadamente limpios, ¿no? El pelo debe estar recogido en caso de que sea pelo largo, ¿ya? Bien, debemos entonces estar de esa manera. Debemos establecer un sistema eficaz y seguro de poder dar los medicamentos. Eso consiste en verificar varias veces la receta, varias veces el medicamento que estamos entregando, como hemos visto en los pasos de hace rato. Siempre estar abiertos hacia lo que es guiar a nuestros pacientes en cuanto al medicamento que estamos dispensando. Siempre hay que ofrecerse a explicar. Ya no hay que esperar que el paciente espere a preguntar. Ustedes deben directamente entregar el medicamento, explicarle cómo lo debe tomar, ya, y luego ofrecerse a ver si no quiere alguna otra cosita más sobre el medicamento, ¿no? Bien, siempre hay que promover la adherencia al tratamiento, principalmente si estamos hablando de antibióticos, ya que si un paciente abandona un tratamiento, puede generar resistencias, ¿ya? Entonces, debemos insistir en que el paciente debe completar, ¿ya?, el tratamiento que se le ha indicado, no abandonarlo, ¿ya? Bien. En caso de ser necesario, se debe capacitar al personal, mantenerse actualizado en cuanto a lo que va preguntando el paciente. Acuérdense lo que les mencionaba de relaciones humanas, que el paciente
anda muy informado con Internet, entonces hay que mantenerse también informado en base a eso para que el paciente se oriente mejor, ya que evitemos que se haga un autodiagnóstico y una automedicación, que es muy frecuente hoy en día con el Internet. Entonces, tratar de orientarlo sobre eso, ¿ya? Bueno, y tratar de que el paciente también cumpla las prácticas de almacenamiento en el hogar, ¿ya? Eso significa que cuando ustedes le den un producto, le expliquen adecuadamente cómo él debe guardarlo para que no se arruine el producto también en la casa, ¿ya? Porque de nada sirve que ustedes lo hayan cuidado si el paciente llega a la casa y lo deja exponiéndose al sol, al aire libre, y la droga obviamente termina arruinándose igual. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver sobre lo que es, el almacenamiento de los medicamentos. Igual que ayer veíamos las buenas prácticas de dispensación, ahora vamos a hablar de las buenas prácticas de almacenamiento, ¿ya? Ten en cuenta que estamos manejando productos que son químicos y que se pueden dañar en base a diferentes aspectos que no hayan sido bien cuidados durante su almacenamiento, como temperatura, humedad, luz, etcétera, ¿no? Diferentes factores que pueden hacer que el producto se dañe, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas de almacenamiento, estamos hablando de un conjunto de normas y procesos que debemos cumplir de forma obligatoria para hacer que el producto farmacéutico se almacene de forma adecuada, ¿ya? Y controlada, de tal manera que no se dañe, tratando de mantener, por lo tanto, las normas de calidad y condiciones que establece el fabricante. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que procurar verificar qué es lo que pide cada fabricante o cada producto para almacenarse. Eso suele venir en los empaques y también te lo explican cuando te lo entregan. Mantener bajo ciertas condiciones y procurar mantener esas mismas condiciones para que el producto no se dañe. ¿Ya? Si nosotros no cumplimos eso, el producto se va a dañar. Ya he visto en algunas farmacias como a veces los productos quedan expuestos directamente a la luz del sol, cuando la mayoría de los productos farmacéuticos se dañan al exponerse al sol, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿ya? Bien, cuando hablamos de un área de almacenamiento, eso dependerá mucho del tamaño de la farmacia, ¿ya? Y aun cuando fuese pequeño, la farmacia igual debe dividir en áreas de la siguiente manera, aun cuando sea pequeño. De repente lo puede dividir una gaveta para una cosa, otra gaveta para otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener un área para lo que son todos los productos farmacéuticos de venta libre, un área para los que tienen, están clasificados como controlados, ¿ya? Tenemos que tener un área que se le suele llamar de cuarentena, ¿ya? Que aquí me había olvidado poner, aquí donde dice almacenamiento o depósito, este de aquí es el área de o depósito de cuarentena, que es donde se ponen los productos que por algún motivo no se van a mover o se van a mover hasta que los verifiquemos. Ya están hablando de productos rechazados por algún motivo, que se han inmovilizado porque todavía no se han verificado, cambió su registro sanitario, están fuera de fecha de registro sanitario o por algún motivo están observados. Es el área de cuarentena, que es donde mantenemos un producto. A veces cuando llega, hasta que lo verifiquemos, o cuando hemos detectado
alguna anomalía que hace que ese producto no lo podamos comercializar hasta que se haga una mejor observación, alguna norma o se tenga que devolver. Tenemos que tener un área para los productos magistrales. Si es que la farmacia se dedica a esa área, son los preparados. Hay farmacias que se dedican solamente a hacer magistrales, hay otras que tienen las dos, así que no hay ningún problema. Por ejemplo, la Telchi es bastante dinámica, tiene las dos áreas. Ya tenemos que tener un área de entrega y despacho de productos, obviamente nuestra oficina administrativa y el servicio higiénico. No son las áreas de tener nuestro almacén de farmacia. ¿Qué factores hay que considerar en cuanto al almacenamiento? Ya, primero, la humedad. Como les decía, la humedad va a dañar algunos productos. Ya, entonces hay que verificar que el área donde estoy colocando los medicamentos no tengan problemas que tengan que ver con humedad. Por ejemplo, no puede estar cerca de puertas o ventanas. Ya, las ventanas pudiesen abrirse, quedarse medio abiertas, o lo que siempre pasa es que algunas ventanas no detienen completamente la lluvia, por lo tanto se puede filtrar humedad por las hendiduras o las rendijas que pueda tener esa ventana. ¿Ya? Que se transmite la humedad ¿ya? A través de lo que son las paredes y pisos. ¿Ya? Bien. Cuando se colocan los medicamentos en los estantes, no pueden estar pegados a la pared. Eso es importante. Debe haber un espacio entre el producto y la pared. Ya, ese espacio debe ser entre 5 y 20 centímetros, variable dependiendo ya, de si es pared interna o externa. Si es una pared, por ejemplo, aledaña a otra habitación, puede haber 5 centímetros. Pero si es una pared que da al exterior, debe estar 20 centímetros de separación. Lo mismo hacia el techo. Y siempre hay que estar verificando en el techo que no haya marcas de filtración. ¿Ya? O sea, áreas húmedas, medias negras. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, como les decía, no deben estar los productos en contacto con las paredes. Ah, y el piso también, me olvidaba, también los estantes, también el estante de abajo, que generalmente todas las estanterías tienen un estante más bajito, que suele estar cerca de los 5 centímetros, no se debe ocupar para productos farmacéuticos. Pueden usarlo para otro tipo de producto, pero no farmacéutico. Por lo tanto, también la misma regla de los 20 centímetros, ya como mínimo, y eso significa que la estantería inferior no la vamos a usar para productos farmacéuticos. ¿Ya? Bien, los que quedan, las estanterías que quedan en contacto con las paredes que van a dar hacia un ambiente externo, no hacia otro ambiente, deben tener también un panel posterior, ¿ya? ¿Eso qué refiere? Que debe haber a ver, vamos a ver, voy a mostrar diferentes modelos de estantería para que entiendan eso. Bien, entonces, esos son los estantecitos que usamos, ¿no? Para los medicamentos, son unos que se usan para otras cosas, ¿no? Cuando el estante es de los que va a quedar en los pasillos, podemos usar estos modelos que tienen acceso a ambos lados. También puedo usarlo si puede estar pegado a una pared, pero siempre y cuando esa pared sea la que da a otra habitación. Pero si es una pared que da contacto hacia el exterior, debe ser de este tipo. Ya se refiere a que tenga esto de acá del fondo. ¿Ya? Además de
este mueble hacia la pared que está en el fondo, ahí debe haber un espacio, ¿ya? Algunos autores hablan de 5 a 15 centímetros, más los 5 centímetros que va a haber de la pared, perdón, del fondo del mueble hacia donde está el medicamento, 5 centímetros, cumpliría con los 20 centímetros que habíamos hablado hace rato de la distancia de la pared hacia el producto farmacéutico, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con tener un panel posterior, ¿no? A esa cosita que ven al fondo en ese estante, ¿ya? Bien. En cuanto al calor, ya la temperatura se debe mantener entre los 20 y los 30 grados centígrados. Lo ideal es que la temperatura del ambiente donde están los medicamentos se mantenga entre los 22 y los 26 grados centígrados. Es lo ideal. Sin embargo, sabemos que vivimos en un lugar donde la temperatura pudiese elevarse, siempre y cuando la temperatura dentro de ese ambiente no sobrepase los 30 grados centígrados, los productos se podrán mantener bien conservados, a menos que sea un producto que requiera alguna característica especial. Pero siempre es importante verificar en el envase cuáles son sus condiciones de almacenamiento del producto. Generalmente te va a informar la temperatura a la que se maneja. Según eso, nosotros podemos mover los productos de un área a otra área, dependiendo qué áreas del lugar de almacenamiento son más calientes que otras. Ya ustedes saben que, por ejemplo, si están más pegadas de la pared que le da hacia el sol, tendrán más temperatura. Si se van hacia la otra pared donde no le da el sol o al medio, la temperatura será más baja. Entonces, se puede modificar dependiendo del tipo de producto y sus características que tenga. Pero en general, de 20 a 30 es la temperatura que se debe mantener en ese ambiente, ¿ya? Bien, todo lo que está en el depósito, en el almacén, donde guardamos los medicamentos, debe estar debidamente documentada y revisada constantemente para verificar que no haya pérdidas, ¿ya? No tanto por el hecho de que la farmacia pierde económicamente, sino si los medicamentos están empezando a perder, puede significar que a una persona, que puede ser otro trabajador de la farmacia, está aprovechando o de repente vendiendo de forma ilegal o usándolo de forma ilegal el producto. Entonces, por eso se debe verificar constantemente. Ya debo tener un control de inventario y también además un documento en el cual yo voy reportando cada cuánto hago las verificaciones y si mi inventario está conforme o no está conforme. Ya el expendio, o sea, la venta del producto debe hacerse de tal manera que se cumpla con lo que es rotación de los productos, para que los productos no se queden guardados por mucho tiempo y no nos demos cuenta hasta que ya se hayan vencido. ¿Ya? Bien, eso vamos a ir viéndolo ahorita más adelante, pero ya estamos sobre tiempo. A ver si nos da para poder hablar de estas cositas. ¿Ya? Bien, entonces saltaremos esto. Vámonos a la infraestructura del lugar donde se van a almacenar los medicamentos. Ya como les dije, dependiendo del tamaño de la farmacia, el área de almacenamiento puede estar dentro del mismo ambiente del área de dispensación, que es lo que la mayoría de las farmacias pequeñas hacen, ¿no? Tienen su área de dispensación y ahí mismo está su área de depósito, ya, pero hay farmacias más grandes que tienen una dispensación y un área más grande hacia el interior donde está almacenado los medicamentos, ¿ya? Entonces, lo ideal es que ese ambiente sea de una sola planta, o sea, no esté separado por puertas o en otros pisos, etcétera, ¿ya? Que esté lejos de alguna fuente de contaminación. Se refiere más que todo al hecho de que se aleje de la zona donde están los residuos, la basura, ya que sea una zona segura, de fácil acceso y obviamente tiene que tener acceso a agua y luz, ¿no? En cuanto
a la luz bastante obvio. En cuanto al agua, ya más que todo se refiere al acceso a un lavamanos, por si nosotros en el proceso de acomodar los medicamentos podemos contaminar, podemos quebrar de repente a un frasco sin querer una ampolla y nuestra mano entre en contacto con la sustancia que pudiese afectarnos luego, entonces poder ir aunque sea a lavarnos las manos para descontaminarnos de ese producto. ¿Ya? Debe ser un área que facilite su mantenimiento, limpieza y operaciones. Incluso entre las estanterías debe haber campo suficiente como para que podamos pasar cómodamente dos personas en ambas direcciones, ¿no? De ida y de venida. Las paredes es ideal que sean resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. Actualmente existen pinturas contra la humedad. Hay que recomendar eso si es que estamos viendo filtraciones, ya que eso bajará la calidad del producto. Ya, lo mismo en cuanto a las paredes, ya, perdón, en cuanto a los techos, se recomienda que no permita el paso y la acumulación de calor. Ya, por ejemplo, si el techo es de teja directo o de calamina, la irradiación del calor va a pasar directo a esos medicamentos. Si tenemos los famosos techos falsos, ¿no ven? Entonces, eso evita que el calor pase directamente y por lo tanto mantiene el área más fresca y por lo tanto el producto se puede conservar por más tiempo. ¿Ya? De haber un mínimo de ventanas, lo suficiente solamente como para haya ventilación y localizadas a mayor altura. No se han visto los ambientes de Farmacorp o de las Chaves. Yo les digo esto porque casi todo el mundo conoce estas farmacias. Han de ver que las áreas donde están sus medicamentos van a ver que sus paredes son completamente cerradas y a veces solamente tienen una ventanita chiquitita en la parte superior bastante delgada. Ya eso más que todo para que solamente permita un ingreso mínimo de aire y evite que ingrese humedad o calor. ¿Ya? En cuanto al tamaño, bueno, no hay un tamaño, eso depende de la economía de la farmacia, la cantidad de productos, etc. Lo que es importante es que permita una organización correcta de productos en base al stock que ellos tienen, ¿ya? De tal manera que se facilite el acceso a todos los medicamentos. ¿Ya? Debemos identificar cada área, ¿ya? ¿No? De los productos, ¿no? Como por ejemplo, medicamentos controlados, entonces en un lugar identificado, ¿no? Colocando ahí el letrero que diga medicamentos controlados y ahí incluso hacer subdivisiones en base al tipo de medicamento, ¿no? Hipnóticos, narcóticos, ya, etcétera, ¿no? Entonces, poner identificación en las estanterías para que podamos rápidamente ubicar los productos. Hay varias formas de organizarlos. Algunas farmacias pueden organizar esto por marca, ¿no? De Vago, de uno u otro, ya otros por orden alfabético, otros por tipo de acción, etcétera, ¿no? Hay varias formas de organizar, pero una vez escogida esa forma de organizar, se debe identificar cada área en base a esa organización que se ha decidido. ¿Ya? Bien, hay que controlar contaminaciones externas como insectos y roedores que a veces ingresan a los ambientes y pueden dañar los productos, ¿no? Bien, debemos tener programas de control de la calidad del almacenamiento donde debemos colocar mantenimientos preventivos. Se refiere más que todo a verificar las estanterías que estén en buenas condiciones, verificar las paredes, los techos, el suelo, el acceso de las ventanas, que haya limpieza, control de plagas de toda la zona. ¿Ya? Estos programas de cuándo se realizan estas cosas, es importante que se documenten, ya que eso sirve para lo que son los mecanismos de control de calidad. Bien, se me acabó el tiempo, entonces por hoy vamos a quedar acá. No se olviden que
mañana no vamos a tener actividad, así que nos veríamos recién el día viernes. Ya les he publicado el cuestionario de farmaconosia. No se lancen a responderlo sin haber estudiado. Tienen hasta el sábado.